comienza la clase de hidrogeología. Bueno, continúa la clase de hidrogeología. Vamos a compartir. Bueno, un poco para volvemos un poquito a lo que hemos visto la otra semana, que era, digamos, lo que es la hidrósfera. O sea, el agua subterránea representa del agua del planeta, el agua que está en la superficie o en la subsuperficie del planeta, un 0,62%. O sea que es importante, digamos, pensando la cantidad de agua de los océanos, ¿no? ¿Cuánto piensan que, a ver, es una pregunta que se las voy a hacer de otra forma, esperen. Dejo de compartir y comparto pizarra. Entonces, les quiero hacer esta pregunta. La Tierra es así. Sabemos que es un geoide, ¿no? Y en algunos lugares hay mares. ¿Cierto? No me salió así muy linda, pero bueno. Estos serían los mares que están en la Tierra. Por supuesto que habría acá mares, etcétera, etcétera. Muy bien. Ahora yo les voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasaría si nosotros sacamos el agua, la ponemos en el océano, en el espacio, hacemos la Tierra bien redondita, bueno, lo más redondita posible, y le volvemos a poner el agua acá arriba? Es decir, sin montañas, sin profundidades de los océanos, todo una esfera perfecta o un geoide perfecto, y arriba le ponemos el agua. Pregunta, ¿qué profundidad tendrá esa capa de agua? Más o menos. A ver, tiren alguna. Más o menos. Tenemos, a ver, entre 0 y 100, entre 100 y 1000, perdón, lo último. Estamos Entre hablando de 100, kilómetros. metros. Metros. Entre 1000 y 5000, entre 5000 y 10000, y mayor de 10000. A ver. Encuesta, vamos. Vayan diciendo. Entre 100 y 1000. A ver, ¿cómo? Entre 100 y 1000. Entre 100 y 1000, 1. Vamos. Vamos a Entre 100 y borrar 1000. ahí. Ya entendieron cuál es la idea, ¿no? Sí. Entre 100 y 1000, 1. Vamos. Sigan. Vamos. Ah, ¿están chateando? ¿Están haciendo chat? Sí. Esperen que no estoy mirando. Acá tengo entre 100 y 1000, será la misma, 2, 3. Entre 1000 y 5000, entre 1000 y 5000, entre 5000 y 10000, entre 1000 y 5000, entre 0 y 100, 1, uy. A ver, 1000 y 5000, 100 y 1000, tengo otro, 5000 y 10000, vamos. Vamos, rápido, que son un montón, rápido, 5000 y 10000. El último dijo entre 5000 y 10000. Vamos. Rápido, tiren. 100 y 1000, acá tengo 5. Habré jugado el truco, ¿no? Entre 1000 y 5000. A ver, 5000 y 10000, menos 5. Recién ingreso, ¿podría repetir la pregunta? Sí, vamos a ponerla, esperen.
La pregunta es la siguiente. Si yo saco el agua de la tierra y la pongo, vamos a poner así, como dice recién, una gota gigantesca en el universo, ¿no? En el espacio. Y después hago de la tierra una esfera perfecta y vuelvo a poner el agua sobre la tierra. Bueno, se me chispoteó ahí. ¿Cuál es la altura en metros que va a tener esa capa de agua? Profundidad. En la profundidad, sí. A ver, más de 10.000 metros para la pregunta. Ahí está. 100 y 1000. Acá vengo Anotame otra. 5.000 a mí, 100 y profe. 1000, 100 y 1000, 100 y 1000. 4, 100 y 1000. Más de 10.000, ahí hay otro. Sí, otro. 10 mayor de 10.000. ¿Qué dijiste? No te escuché. 5.000, más de 5.000 para mí. Entre 5.000 y 10.000. Sí. Bien. Mayor, 100 y 1000. Veamos. Mayor de 10.000. ¿Puse otro? Sí, había 4 de mayor de 10.000. Bueno, más o menos tenemos 1, 2, 3, 10, 15, 20. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? A ver. 5, 10, 15, 20, 24. Está bien, más o menos. Bueno, más o menos. Bueno. Más o menos. Por supuesto que esto es un promedio. La profundidad es de unos 4.000 metros. Más o menos. O sea que estaría acá. Fíjense que en realidad, si nosotros vemos, si entran en el Google Earth, que es digamos, este programa que nos permite entrar en la Tierra y visitar cualquier lugar del planeta, tan interesante, vemos que hay sectores, si nosotros vemos las zonas montañosas, y después hay una zona planicie, y después tenemos una zona de plataforma y una caída abrupta hasta el fondo del mar. El mar estaría acá más o menos. Esta zona, el promedio más o menos de las profundidades está en 5.000 metros. Aunque hay sectores de las fosas, por ejemplo, si yo lo hiciera del lado... ¿Quedó claro, no? Que quedó ese... Entonces, de este otro lado, fíjense, si fuera esto Chile, así, ¿sí? Y el profundidad. Y el agua estaría más o menos ahí más o menos. Estas profundidades acá están en los 5 o 6.000 metros. Y acá sigue 4.000 y pico. O sea que todo este material que vemos emerger, si lo metemos en las fosas y en los fondos marinos, casi no le levanta mucho, aunque 1.000 metros es mucho, ¿no? Porque tengan en cuenta que los océanos cubren más del 70% de la superficie de la Tierra. ¿Lo ven? Más o menos, los datos no son exactos, pero, o sea que tenemos una Tierra que, como dije hace un rato, lo dije en la otra clase, decía que en realidad podríamos llamarla más bien agua y no tierra, ¿no? Pero bueno, seguimos. Acá estamos con... Ahí está. Habíamos visto también... ¿Alguna pregunta con respecto a esto? ¿Algún comentario? A ver, yo le doy para adelante. ¿Qué pasó acá? No me permite. ¿Algún comentario, alguna pregunta? No, profe.
Otra cosa que estuvimos viendo y que ustedes me podrían contar, en la clase, por ejemplo, si estuviéramos en una clase estaría bueno saber un poquito la experiencia. A ver, cuenten un poco la experiencia de hacer este trabajito. ¿Les sirvió, no les sirvió? ¿Es una tontería? ¿Les pareció una estupidez? Díganlo tranquilamente, pero anónimo, así yo no me las agarro con nadie. Bueno, sí, dibujando, y bueno, sí. Dibujando no hay, no está fácil para dibujar, pero bueno, miren yo como dibujo y me animo, ¿no? Profe, yo quise Sí, hacerme, viste, que al final no lo hice, porque no sabía cómo hacer. Quise agarrar una foto que tenía de algún lago, algunas montañas donde haya ido, y ponerle cartelitos como para que se vea en la realidad. Pero entonces sí, ahí me di cuenta que, por ejemplo, había leído que los ríos, el agua de los ríos, bueno, terminaba en el mar, lógicamente. Entonces me pregunté qué pasaba con el agua de los lagos, cómo volvía después de todo el ciclo, si se escurre, si el tema de la escorrentía que se va para abajo, porque lógicamente toda no se evapora tampoco. Bueno, entonces al final lo dibujé, pero por ejemplo, además de que también soy medio mala dibujando, me sí. pasó eso. Pensé qué pasa con los lagos de Mira, deshielo, por ejemplo. depende. Por ejemplo, hay distintos lagos y hay lo que llamamos las cuencas endorreicas. ¿Te acordás que estuvimos hablando de la Sí, semana yo no estuve pasada? justo, capaz que, bueno, Ah, por eso. bueno, hay cuencas endorreicas. Las cuencas endorreicas son aquellas que no llegan al mar. Por ejemplo, Claro. un lago como puede ser Mar Chiquita en Córdoba, no alcanza ningún río que desemboque en el mar. En muchos casos, o por supuesto que va a estar conectada, esa laguna va a estar conectada con el agua subterránea, fundamentalmente con el agua que está en los acuíferos libres. Ahora vamos a ver un poquito, ¿no? Pero está conectada y de alguna forma el agua termina llegando un poco al mar. Lo que pasa es que estas cuencas tienen mucha evaporación. En el caso de Mar Chiquita, cuando en Mar Chiquita, bueno, hubo así como etapas de Mar Chiquita donde tenía muy poca agua. Mar Chiquita era como el Mar Muerto, es decir, tenía una cantidad de sal acumulada por la evaporación que hacía que en Miramar, en el pueblo que está ahí en Mar Chiquita, la gente se bañara y flotaba, no se hundía, como el Mar Muerto, con una cantidad de sal superior inclusive a la del mar. Otras cuencas endorreicas pueden ser los salares en la Puna, por ejemplo, o salinas en el Río Negro. Hay una cuenca, por ejemplo, que se llama Bajo del Gualicho, ¿es? ¿Bajo del Gualicho, Marce? ¿Te acordás? El El Bajo Bajo del del Gualicho, Gualicho, sí, es de los lugares más bajos, ¿no? exacto, sí. El O Bajo del el, Gualicho está en la provincia de Río Negro. Cuando uno viene de Córdoba, de La Pampa más bien, el camino en dirección a Río Negro cruza una zona de una depresión eólica muy grande, que inclusive yo la otra vez crucé por ahí yendo desde Córdoba a Río Negro y tenía el GPS puesto. Entonces en un momento el GPS me daba menos 20, menos 25 metros. Y yo pensé que estaba mal el GPS, pero me di cuenta que estaba pasando estaba bien. cerca del Bajo de Gualicho y está por debajo del nivel del mar, así como el Mar Muerto. Mar Muerto también. Mar Muerto está como a 200 y pico de metros por debajo del nivel del mar. En este caso, la zona más baja del Bajo de Gualicho creo que está en 90 metros. Oh, Pero si uno hiciera un canal desde el mar hasta el Bajo de Gualicho, bueno, lo podría llenar desde, el agua. el mar sería exorreico, ¿no? Sería un mar exorreico. Bueno, estoy jugando un poco con las palabras. Pero está a 90 metros por debajo del nivel del mar. ¿Ah?
Ujú. Entonces, esas cuencas, en el caso del Bajo de Gualicho, muy difícilmente el agua del Bajo vaya hasta el mar. Es muy difícil, porque está muy, muy, muy bajo. Entonces ahí el agua que llega se evapora y de hecho hay un montón de yacimientos de sal, ¿no? Hay un Salina. montón. ¿Eh? No, salina. Ah, O sea, si no salina. está conectado con el mar, con la evaporación, siempre terminan haciéndose Exacto. hipersalinos o Sí, salinos. sí, y hay un montón de empresas explotando la sal que comemos, ¿no? Mm. Ahora bien, hay otros lagos, por ejemplo los de Patagonia, cualquiera de los de Patagonia, casi todos diría yo, salvo algunas lagunitas que estén ubicadas sobre la meseta o algo así, pero en general los lagos cordilleranos, todos los de Neuquén, el Nahuel Huapi, el Futalaufken, el Lácar y todos los lagos que están al sur son exorreicos, es decir, ya sea que la cuenca desagua tiene vertiente pacífica o atlántica, ¿sí? El lago Musters, que está en el centro de Chubut, el Florentino Meguino, que en realidad no es un lago, es un dique, bueno, el Chocón, bueno, el Nahuel Huapi recibe agua de deshielo, por eso es tan frío, obviamente, y el río Limay es el que lo desagua, ¿eh? Y el río Limay pasa por muchísimos embalses. El Chocón es el más conocido, Piedra del Águila, hay varios, ¿no? Pero bueno, son todos estos. Profe, ¿cuál es el río más grande? Bueno, hay que ver, bueno, en el caso nuestro de la Argentina, el Paraná, por lejos es el río más caudaloso y el más largo, ¿no? Después, en el mundo, yo creo que es el Nilo el río más largo. No sé cuántos kilómetros tiene, 5.000 y pico de kilómetros. Después, bueno, acá, El más caudaloso es el Amazonas, el sí, el más más caudaloso en el mundo es el Amazonas, exacto. Después el Orinoco es un río también muy, muy caudaloso. El río Negro, dentro de la cuenca del Amazonas, es uno de los ríos afluentes del Amazonas que justamente es muy caudaloso. Sí, el más largo, más largo que el Nilo es el Amazonas, ¿no? ¿Ves? Ese no lo sabía. Porque, porque se mete por los ríos de Perú, por Perú, nace en Perú, entonces ahí hay infinidad de pequeños ríos, ¿no? Ucayali, creo que Ucayali, Amazonas, creo que considerar los dos es más largo. Pero... Sí. Así es. Bueno, y las lagunas del centro de la provincia de Buenos Aires son endorreicas también, muchas. El tema de la provincia de Buenos Aires es que también tiene una característica y es que cuando se formó la superficie, cuando era una época mucho más seca que la actual y mucho más volcánica, la cantidad de ceniza volcánica que cayó sobre la Pampa, sobre la provincia de Buenos Aires y la Pampa, generó dunas. Y estas dunas, los vamos a ver después cuando veamos procesos eólicos, pero estas dunas eh, se formaron transversales a la pendiente. Estás silenciado, Marce. Se quedó callado.
escuchan? Sí, a usted, profe, lo escucho. Marcelo se fue. Mutió. Marcelo, ¿estás mudo? A ver, que le mandamos un chat. Bueno. Se le debe haber apagado la compu. Lo que pasa es que Ah, justo me llamó Serra y sí. como en general no me llama, Ah, lo atendí por eso. ah, No, era por el tema de la especialización. bueno. Bueno, seguimos entonces, seguimos. Ah, Ahí, a ver los datos que tiró Esteban. Ahí está, ¿ves? Ahí están ahí, cabeza a cabeza el Nilo y el Amazonas, ¿no? Lo que pasa es que ya es una carrera ya con ganador, claro, porque no, ya, digamos, la única forma en que se estiraran un poco más sería que, digamos, los arroyos más lejanos siguieran erosionando el cauce, ¿no? Como para las nacientes, para que se hiciera más largo, pero son muchos kilómetros. O en el caso del Nilo, que estuviera, que el delta del Nilo se alargara un poco, entonces sería un poco más largo. Habría que ver eso. Muy bien. Nos avisan que tenemos 10 minutos. Muy bien. Vamos a seguir entonces un poquito de lo que contamos. ¿Se acuerdan? El tema de la zona saturada y la zona subsaturada, el agua higroscópica y el agua gravitacional, que era la que bajaba por infiltración. Bueno, y bueno, vimos también el tema de la porosidad. ¿Se acuerdan que la porosidad era el volumen de espacios vacíos de una roca o de un sedimento? Entonces, ese volumen de espacios vacíos es importante si están o no están conectados. Entonces, de esta forma, nosotros podemos definir si la porosidad es efectiva o si no es una porosidad no efectiva. Cuando los poros están interconectados, obviamente ahí tenemos una porosidad efectiva. Y la suma sería la porosidad total. La porosidad efectiva, de alguna forma, está definida por lo que llamamos permeabilidad. La permeabilidad es la capacidad de la transmisión de un fluido en un material determinado, ya sea una roca o ya sea un sedimento. Recuerden que ¿se acuerdan que la semana pasada, el martes pasado, hicimos ahí también una encuesta en donde yo les preguntaba la porosidad que podía tener distintos materiales? Y la mayoría tenía la intuición de que las arcillas, por ejemplo, tenían muy poca porosidad. Entonces hablaban de una porosidad del 10%. Y es exactamente al revés. Las arcillas, por la forma que tienen, por ser, digamos, como si fueran hojuelas, tienen una porosidad muy alta. Pero al ser tan pequeños, estos poros tan pequeños, hacen que
la tensión superficial del agua no permita que pueda salir y moverse el agua, que no se transmita a través de esos poros. Si bien están interconectados, acá hay un concepto distinto, ¿no? Es decir, los poros están interconectados, pero no permiten el paso del agua, ¿sí? Esto es muy importante porque la mayoría de los acuíferos confinados, estos acuíferos que están entre entre dos estratos impermeables, la mayoría de esos estratos impermeables son arcillas que tienen esta forma particular de, digamos, de ser, ¿no? Es decir, de tener una cantidad de agua, pero no dejar pasar el agua. ¿Ah? Entonces esto es importante. Es como si fuera un hielo. Hielo sería, no los quiero confundir, pero digamos, sería agua, pero no dejaría pasar el... Esto pasa también, por ejemplo, con el hielo pasa en casos del permafrost. En las zonas de permafrost, vamos a hacer... En zonas de permafrost, permafrost es una característica de zonas a los 60 grados de latitud, donde hace mucho frío y se producen fenómenos asociados al congelamiento del agua. Entonces, en muchos casos, por ejemplo, si nosotros tenemos un suelo, tal como lo veíamos, digamos un suelo X con varias capas y una zona impermeable, nosotros teníamos distintos suelos y había una zona saturada y otra subsaturada. Entonces esto sería una zona saturada y subsaturada. Cuando la zona subsaturada se congela, se produce como una impermeabilización. Todo el agua o la nieve que ha caído va infiltrando y queda completamente congelada. Esto se supone que es hielo, ¿sí? Todo se congela. Se puede congelar hasta, depende de la zona y depende del frío, pero se puede congelar hasta 1 metro, 1,5 metros de profundidad. Entonces, esto es en el invierno. Entonces uno puede tranquilamente, uno va caminando, en zonas con frío, uno va todo abrigadito, con su gorrito y todo eso, bien, bien arropado, y puede caminar perfectamente, y hasta pueden bajar aviones, como por ejemplo en Marambio, cuando este congelamiento se produce, el avión puede bajar. En Marambio baja el Hércules C-130 sobre este material congelado. Pero cuando aparece el sol y empieza a hacer un poco de calor, lo que primero empieza a descongelarse es la superficie. Entonces se empieza a descongelar y el agua no puede infiltrarse. Sobre todo también si este material es un material fino. Entonces la superficie de todo el suelo queda completamente, es un barro inmundo que no te deja ni caminar. Entonces por eso en Marambio, por ejemplo, hacen unos pilotes y andamios para que esta persona camina por acá arriba. Entonces no hay problema de que abajo esté de todo. Este fenómeno es uno de los tantos fenómenos de permafrost. Y por supuesto que el Hércules a esta hora del día no puede aterrizar. Entonces lo hace de noche. En alguna, dependiendo también del pronóstico. Entonces, en el verano, están muy atentos al pronóstico para ver qué momentos hace el suficiente frío de día o de noche para que el avión baje.
El marambio más o menos va una vez cada 15 días a la base marambio. El avión, el Hércules, ¿no? Bueno, esto quería comentarles porque justamente es un fenómeno particular de toda la... que tiene esto de la freática y del congelamiento y de lo que es la porosidad y la permeabilidad. ¿Eh? Bien, ¿qué nos queda? ¿Un minuto? Un minuto, 2 minutos. Muy bien. Entonces, acá tenemos un poquito más, algún dato más. Parte del agua fluye conformando un rendimiento específico. Acá hay muchísima info. La permeabilidad se estudia en los sedimentos y en las rocas. Habíamos visto también, voy a ponerlo acá, que la porosidad también puede ser de tipo secundaria, es decir, cuando la roca, que originalmente es puede ser una roca ígnea o una roca metamórfica o una roca sedimentaria, pero que está bien cementada, cuando es fracturada por los procesos tectónicos, estas fracturas, diaclasas o fallas permiten el paso de agua. Se llama porosidad secundaria. En el caso de las calizas, estas fracturas o estas diaclasas son recorridas por agua y en muchos casos el agua va disolviendo las paredes generando otro tipo de porosidad secundaria. Y en algunos casos, por supuesto, genera grandes cuevas y todo lo relacionado con la dinámica de las cuevas relacionadas con calizas y las estalactitas, las estalagmitas, los cenotes y todo lo que ocurre en esos fenómenos. Muy bien. Fenómenos kársticos se llaman esos. Bueno, corto un poquito y ya seguimos en el siguiente.